Aleluya. ¿Dónde están los libres? Amén. Los gozosos. Amén. Qué bendiciones recibir palabra como la que recibimos el domingo, ¿cierto? Una palabra que nos ha sido respuesta, que nos ha sido dirección. Y no podía desaprovechar la oportunidad que tenemos los martes de recibir, de ministrar, de adorar, sin que compartiera pensamientos que Dios puso en mi corazón a raíz de lo que recibimos el domingo y la reflexión que tenemos el día de hoy, bíblica. La he titulado Frustración versus Acción. Frustración versus acción. ¿Todos los que estamos aquí escuchamos la enseñanza? Sí. ¿Los que no vinimos también? Eso está muy bien. ¿Vieron por qué estoy llena de gozo? Si usted que está conectado no la ha escuchado, se la recomendemos. Se la recomendamos. Está ya en Facebook, en YouTube, en el grupo de WhatsApp está el link también. Flavio nos los compartió. Y vale la pena para que además pueda sacarle más provecho a lo que va a escuchar en este momento. Porque el Señor me guió al pasaje que está en Mateo 17 y vamos a leer del versículo 15 al versículo 21. Hoy que traje Biblia nadie dijo nada. Hoy no entregué nada, cafecito. Oigan, ¿reclamaron su capuchino? No. Julito, por favor, Voy usted. acumulando los vasos. Ay, mira, la esposa es que, ay, no me tomé el capuchino. Mira, aquí está, Julito, la tiene. Tiene su boletica. Mateo 17. Mateo 17. Y vamos a leer específicamente, creo que va a ser un poco antes. Sí, del 14 al 21. Y dice así: cuando llegaron a donde estaba la gente, se acercó un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y sufre muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Porque muchas veces cae en el fuego, pero no lo han podido sanar. Porque muchas veces cae en el fuego, dijo, pero no lo han podido generación incrédula. Porque muchas veces cae en el fuego, dijo, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Entonces reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Se acercaron entonces los discípulos a Jesús y le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. De cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Amén. Amén. Frustración versus acción. Creo que nos quedó muy claro el domingo cuando nuestro pastor Miguel nos habló respecto a la frustración, ¿no? Y al sentimiento que es no tener algo que se anhela, no alcanzar algo que se quiere, y cómo eso se traduce muchas veces en sentimientos de tristeza, de enojo, incluso de amargura. Llega a añejarse tanto la frustración que se convierte en amargura. Y a la luz de la palabra, la raíz de amargura es muy peligrosa. La raíz de amargura
es un brote que además de ser contagioso, además de ser aquello que contamina y se multiplica alrededor, por decirlo de alguna forma, se incuba. Cuando hay una raíz de amargura, hay que tener mucho cuidado de la contaminación, de la incubación, porque ella se extiende y impide alcanzar la gracia de Dios. Eso lo hemos estudiado, está en Hebreos. ¿Recuerdan? Cuando nos dice que tengamos mucho cuidado, no sea que brotando en nosotros una raíz de amargura nos impida alcanzar la gracia. Y habla del favor de Dios, ese cumplimiento, ese del anhelo de Dios, del deseo de Dios, de la promesa de Dios, por cuenta de una raíz de amargura que nos mina. Y muchas cosas interesantes aprendimos el domingo. Algo que dijo el pastor me quedó marcado cuando él dijo, el problema no es solamente estar triste, estar enojado, estar amargado por aquello que se quiere y no se tiene. El problema es que a eso le tenemos que sumar que una persona cuando está en frustración comienza, cuando permanece en frustración, comienza a pensar no solamente en la tristeza por lo que no tiene, sino que comienza a creer que no es posible tenerlo. Eso fue interesante. Sí. Muy interesante. Porque la frustración es una semilla para la incredulidad. O sea, nosotros tenemos que resolver este tema de la frustración sanamente. Porque pues es que todo lo tenemos, o sea, es normal tener, es normal sentirse frustrado. Lo que no podemos permitir es que avance al punto de ser una raíz de amargura que tarde o temprano se va a convertir en incredulidad. El creer que no puede suceder. Y entonces fue muy interesante porque yo digo, claro, tiene toda la lógica, porque cuando yo dejo de creer que eso puede suceder, entonces necesariamente estoy cerrando los cielos sobre mi vida. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. Solamente cree y verás. O sea, tantos pasajes en la Biblia que nos dicen esto se trata de fe. Entonces nosotros tenemos que resolver de una manera sabia el asunto. Por eso pensaba, bueno, Señor, de todo lo que recibimos, al final hubo una invitación a tener acciones. Usted sí se dio cuenta. Lo quiero puntualizar porque a veces escuchamos el mensaje, nos parece lindo, nos parece bueno, pero no lo logramos aterrizar a lo que tenemos que hacer de manera inmediata. Y al final inventé unas acciones para salir de la frustración. Y creo que en mi vida Dios me habló y me senté y dije, bueno, en esta área, en este aspecto, ¿cuáles son las acciones que tengo que tomar para que esa tristeza, esa frustración por no tener, por aquello que estaba esperando, que no veo, no se me convierta en incredulidad? Y es una invitación, hoy esta reflexión es una invitación a que usted también lo haga en esa área específica donde reconoce que hay frustración, cuáles son las acciones a tomar para administrar en Dios y poder salir en victoria y no caer en amargura. Ahora, ese sentimiento de no he podido, ese sentimiento de fracaso, ese sentimiento de derrota, ese sentimiento de dificultad, pues está. Pero lo primero es reconocerlo. O sea, la primera acción que creo que es necesaria es que nosotros lo podamos reconocer. Ahora, cuando yo leo este pasaje, me puse a pensar en los discípulos, pero también pensé en el Señor Jesús. O sea, yo creo que aquí había frustración de ambas partes, ¿no creen? O sea, los discípulos intentaron
sacar ese demonio. Y qué pena, qué pena. O sea, y sí, pues somos sinceros, o sea, lo intentaron sacar y el mismo padre le dice, mira, lo traje a tus discípulos, pero ellos no pueden. Y esto fue público. Pero la frustración también que sintió el Señor también de que no pudieran, porque su expresión es fuerte. Es que esa generación de víboras se lo dijo a sus discípulos. Sí. O sea, esa generación incrédula. ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Me llama mucho la atención, ¿sabe? Me llama mucho la atención este pasaje porque hay algo que tendemos a hacer y que es tan venenoso, es tan negativo cuando estamos frustrados y es que nos victimizamos y nos miramos a nosotros mismos como pobrecitos. Yo fui el que no le pude pegar al perro, a mí fue que no me salieron las cosas, pobrecito yo hice todo y yo le decía, demonio, vete, y el demonio no se iba. Y yo he hecho todo, yo he estado con Jesús, yo le acompañé a caminar, nos hemos ido al aldea, tengo llenos los pies de callos, de tanto caminar, estoy flaco, he dormido sobre piedras, y ese demonio no se va, es injusto. La hija menos mamá. Y es injusto que nos haya además ridiculizado esta situación, todo el pueblo mirando, este señor mirando, y yo ejerciendo la fe. Estoy poniéndome en el puesto de alguno de ellos, ¿no? Hago y quedo en ridículo delante de todo el mundo, es injusto. Y es que la frustración nos da para eso, para meternos en ese tarro, en ese cajón de la victimización, de esa autoconmiseración, esa lástima por uno mismo. Y lo peor es que cuando nosotros estamos frustrados y entramos en ese cajón, nosotros queremos que los demás también nos vean así. O sea, los demás tienen que vernos con pesar, con cierta consideración por lo que estamos atravesando. Entonces, casi que los que están alrededor, uno los mira y dice, pero él sí tiene lo que yo no tengo. O sea, y todos los que tienen lo que yo no tengo o alcanzaron lo que yo no he alcanzado, no tienen la autoridad de exhortarme por mi tristeza. Porque ellos lo tienen, ellos no entienden. ¿Sí me explico? Me devuelvo, que no siento que me di a Sí, entender. como incomprendidos. Claro, esa es la otra, ¿no? La caja de la incomprensión. Entonces nadie nos comprende, pero menos aquel que no está padeciendo lo que yo estoy padeciendo. Entonces, todo lo que dice, uno, ay no, tú no sabes, tú no entiendes porque tú tienes. Tú no me puedes entender. Pero sí te debo tener que saber. Claro, me tienes que considerar, porque además te tienes que sentir como medio culpable de que tú sí y yo no. ¿Estás conmigo? A eso, así somos, seré yo sola, maestro. Entonces te tienes que sentir así como medio culpable porque tú la tienes todavía, o sea, mejor dicho, ahora y mira cómo me ayudas a resolver mi tema. Ahora, yo sé que es muy fuerte, de hecho este pasaje también está en Marcos, también está en Lucas. Y tanto en Marcos, bueno, como siempre, en los evangelios sinópticos, conserva el mismo corazón, la misma forma, con algunas variaciones. Me llama la atención que lo único que no varía, hay dos cosas que no varían en los pasajes. La exhortación de Jesús está exacta en los tres. Lo cual me hace pensar que los discípulos quedaron muy impactados con que el Señor les dijera, generación incrédula, generación de víboras, perversa, y le dijera para completar, ¿hasta cuándo es que me los voy a soportar? Señor, ven, te cuento la eternidad. No, vamos a estar glorificados, por Él, gloria a Él. Pero a lo que voy es que amo porque el Señor Jesús no nos da lo que queremos escuchar, no nos da el trato que creemos merecer, nos da el trato que necesitamos. Y esto me hacía reflexionar porque
lo primero, como ya lo acabo de decir, es reconocer, ¿no? Que existe esa frustración en nosotros. Pero lo segundo, escuchar la voz que nos exhorta frente al tema, así no nos diga lo que nosotros creemos merecer escuchar. O sea, mira, ellos no pudieron. A lo mejor cualquiera de los discípulos pensaría que el Señor le decía, oye, pero es que ellos apenas están comenzando, que son unos bebecitos para echar fuera demonios. Vamos paso a paso, yo los estoy entrenando, ellos están en el nivel 1. No, la exhortación fue fuerte. O sea, estaban frustrados, pero además lo que les llegó, sí, uno podría interpretar eso, pero realmente, yo les voy a ser sincera, pocas veces he visto una persona salir de la frustración a punta de chocholeos. Lo que pasa es que no queremos que nos exhorten cuando estamos frustrados. No queremos que nadie venga y nos diga, ok, sí está mal, te ha ido mal todo, pero tú tienes con qué todavía. Levántate y ve, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, esta otra oportunidad. No, yo quiero simplemente que me vea con conmiseración, me vea con pesar, Revolcarme en mi dolor. que se revuelque conmigo en mi dolor. Y resulta que muchas veces lo que necesitamos es una sacudida. Y el Señor Jesús los sacudió, porque necesitaba llevarlos a otro nivel. Por eso los sacudió. Esto fue un sacudón. Perversos, incrédulos. Y ellos, bueno, el pasaje es maravilloso, pero ahorita pues esa no es la parte que vamos a enfocar. Cuando el Señor Jesús entonces libera a ese muchacho, en Marcos es donde nos dice que el papá estaba desesperado y que él le dice, cree, solamente cree, ¿crees? Y que él le responde, creo, ayuda a mi incredulidad. Hay tanto, ¿no? Por enseñar en este pasaje, pero el énfasis que hoy tenemos es más esta parte, porque después de que el Señor hace el milagro, los discípulos le preguntan, fíjate, Él les dijo, generación incrédula, perversa, ¿hasta cuándo los he de soportar? Hace el milagro. Imagínate, yo creo que todos se miraron. Cuando hace el milagro, ellos le preguntan. Yo te voy a decir algo, no hay líder como Jesús. Esto que el Señor Jesús hizo fue perfecto para lo que ellos necesitaban, a pesar de que pueda verse tan duro y que además estaban apaleaditos, pues ya vimos el contexto, no lo lograron, quedaron expuestos. Pero ellos van y le preguntan, ¿por qué no pudimos? Es que así somos, ¿no? Pues ya, es como, ya te lo dije, por incrédulo. O sea, pero obviamente no lo hace así porque Él es un líder perfecto. Somos muy bendecidos de que nuestro líder sea el Señor. Uf, es imposible tener un mejor líder. Con esa paciencia, con ese amor. Entonces Él les explica lo que les acaba de decir de esa forma que sonó tan fuerte. Pero entonces Él se los dice por vuestra poca fe. ¿Por qué no pudieron? Por la poca fe. Por poca fe. Qué pasaje tan interesante, porque ellos tenían que escuchar la verdad para poder tomar las acciones necesarias y salir de la frustración. Entonces me devuelvo. Reconocer la frustración es una acción, pero la segunda acción es dejarte exhortar. Amados, yo vez tras vez se los digo porque también soy exhortada. Le huimos a la exhortación. En el momento en que le vemos a los pastores cara de exhortación, ¡ay! Me tengo una llamada, se me está presentando esto, se me ha dicho, Chaulín. Si es que yo lo sé, eso se ve en la mirada. ¿Por qué lo sé? Porque también soy oveja. Soy pastor y soy oveja al tiempo. Uno lo vino, uno le da dolor de estómago. Pero una opción a la que nos tenemos que obligar para salir de la frustración es a escuchar
La exhortación, aquella que viene con verdad, aquella que no es solo chocholeo y solo pechiche, aquella que me exige levantarme. Pensaba en el pasaje que nos enseñó el pastor y yo me imagino que a Ana no le gustó ni 5 escuchar cuando el marido le dijo lo que le dijo. Pero lo escuchó al punto que se levantó finalmente y fue y hizo lo que tenía que hacer. Pero algo nos tiene que mover. La segunda acción es recibir la exhortación. La tercera acción, que es con verdad. La tercera acción está acá, miren, cuando el Señor le dice, este pasaje es tan interesante porque le dice por la poca fe. Y comienza a explicar, si tuviese fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí, se pasará y nada os será imposible. Pero es que el versículo 21 comienza con un pero. Dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Wow. Wow, 3000 veces wow. Porque él está diciendo por la poca fe, ¿cierto? No pudieron sacar esos demonios por la poca fe. Pero es que su poca fe se manifestó en poca acción espiritual. Ustedes no estaban ni en oración ni en ayuno. Bueno, 3 segundos. Dice, sí, porque si tuviera fe como un grano de mostaza, dirías esto y chan y chan. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Cuando oramos y ayunamos es porque tenemos fe de que Él lo puede hacer. La poca acción en nuestra vida revela incredulidad. Nosotros, por eso Santiago lo dice de una forma tan clara. Tú me hablas de fe, muéstrame las obras. Porque la fe sin obras es vana. No quiere decir no sirve, sino no existe. La fe sin obras no existe. Esa es la traducción. Si hay fe, hay obras. Porque las obras son el fruto de la fe. Luego entonces, nosotros tenemos que entender que la frustración va en contra de la acción. Por eso la reflexión de hoy es frustración versus acción. Y es tan importante identificar lo que ya dijimos, reconocer la frustración, escuchar la fuerte exhortación sin bloquearla, sin ignorarla. Oh Dios, vamos a orar por tu codo en instantes. Y yo espero que nos haya oído. La oración, ¿qué nos manifiesta? El tercer paso. Pero no solamente es oración y ayuno, habla de acción. Lo que el Señor Jesús dijo realmente es: ustedes no pudieron echar fuera ese demonio porque ustedes no ejercitan, no viven, no están accionando su fe. Luego, la fe es poca. No alcanza para generar acciones, para dar fruto. ¿Estás conmigo? Porque dice, porque es que si fuera como un grano de mostaza, pero tiene que manifestarse con acciones. Ustedes no permanecen en oración y ayuno, y esa es una evidencia de poca fe. Perdóname que te interrumpa, Lore, es que, no sé, entiéndase también que obras no, las obras no es el resultado de la fe, más no el hecho de hacer nosotros cosas para aparentar fe. Por supuesto, lo que pasa es que no puede ser a la inversa. Exacto. Porque cuando nosotros movemos
en fe respecto a nuestras frustraciones, estamos realmente siendo liberados y entrando a la dimensión. ¿A cuál dimensión? De lo sobrenatural. De lo sobrenatural, del cumplimiento de la palabra. Esa es la invitación, cambiar la frustración por acción. Entonces no puede ser que yo me niegue a que tengo frustraciones o no, o las esconda al punto que entonces nadie me puede decir nada. O a la final puedo saber que la tengo, la gente puede saber que la tengo, pero no hago nada para salir de ese estado. Y cuando digo no solamente me refiero, y es lo fundamental, orar, ayunar, es la base, es lo mínimo, sino entonces también cuáles son las acciones terrenales que hablan de mi fe. Por eso quedé muy impactada cuando él decía cosas como, que fíjate, nunca lo había pensado, pero tiene toda la razón. Es muy probable que ella en su amargura y en su depresión ni siquiera tuviese relaciones con el Cana. O sea, bien, bien triste porque no tenía hijos, pero sin ánimo para tener relaciones con su esposo. Pues, Menos. ¿qué milagro iba a haber? O sea, ¿qué hijo iba a tener? Necesitaba recibir la exhortación, necesitaba derramar su corazón, entregar, pero hacer las acciones propias de aquella que cree que el Señor le va a responder. ¿Está conmigo? Sí. Y fue retador pensar cuáles eran mis acciones. ¿Cuáles son las acciones que yo voy a tomar? Mis pasos espirituales, visibles también, invisibles, tangibles, no tangibles, terrenales, celestiales, lo que usted quiera, póngale el nombre. Pero ¿cuáles son? Porque fíjate que la invitación del Señor Jesús no fue, vengan chiquitos, no se sientan mal, me siento muy triste por ustedes de que han hecho el ridículo. Vamos a continuar, esperen, va a llegar el momento en que esto les va a fluir. No, oren y ayunen, ejerciten la fe. Y después lo hicieron, porque estos mismos hombres fueron los que cambiaron el mundo conocido de la época. Los que de hecho hicieron cosas mayores en términos de prodigios que el mismo Señor, ¿no? ¿Por qué? Porque cambiaron la frustración por acción. No se quedaron ahí de, ay, es que el bueno es Jesús, esto no lo vamos a lograr nunca, esto no es para mí. Así, esto se lo estamos trabajando, ¿no? Con todos los niños toca trabajarlo. Mi hijo es, eso nunca jamás. Oye, por Dios. Es que nunca jamás puedo meter el gol. Lo intentaste una vez. Pero así somos. Y el Señor Jesús no era el líder que iba a dejar a los discípulos en el... No, nunca jamás. No, ¿qué hubo? Allá tenemos que llegar. No nos acomodemos. Quiero decirles, amados, que en realidad creo que esta era una palabra para esta casa. En realidad creo que Dios nos envió ayuda. En realidad creo que mire, al final, cuando hubo la administración, yo literalmente, espiritualmente tomaba, cerraba la mano, tomaba y decía, yo quiero tomarla, de verdad tomarla. Que podamos hacer lo que tenemos que hacer. Haga una lista, coja un cuaderno. Para esto, entonces necesito, me voy a mover en esto, me voy a mover en esto, me voy a mover en esto, me voy a mover en esto. Manifieste su fe. Que Él es el que abre y cierra puertas, lo sabemos. Pero es que nuestra fe tiene que manifestarse en obras. Amén. Tenemos que ser aquellos que accionan. Hagámoslo de la mano del Espíritu Santo, claro que sí. Todo sometido, pero yo les soy muy sincera. Siempre me he inclinado por aquellas personas que son activas. Y de pronto, como Pedro,
se lanzan a caminar sobre las aguas. Y en mitad de camino, pero eso es mejor que no hacerlo. ¿Estás conmigo? Eso es mejor. Eso es mejor. Que el orgullo, que el temor no nos impida accionar. Yo creo que incluso en esa impulsividad muchas veces puede haber hasta ingenuidad. Pero es lindo. A veces pensamos tanto, tenemos tanto conocimiento, damos tanta vuelta a todo y no terminamos nunca haciendo nada. De lo que más nos mortifica, además, de lo que más nos quita el sueño. Y yo soy de aquellas que sé que el Señor mira el corazón del hombre y endereza sus pasos. O sea, si nosotros anhelamos hacer las cosas bien para el Señor, yo no estoy diciendo, y tenemos acciones, no estoy diciendo que no nos vamos a equivocar. Pero yo confío plenamente, yo sé que Él muestra el camino y también nos endereza a la senda, pero tenemos que estar andando. ¿Qué senda me van a enderezar? ¿Por dónde me van a meter si no me muevo? Estoy en el mismo punto que estaba hace 15, 20 años. No puede ser. No puede ser que en esa área que tanto nos frustra estamos en el mismo punto. La partida, la salida. Está la meta allá y yo estoy todavía aquí meditando. Usted sabe de lo que le hablo, ¿no? Y viene otro y nos dice, ¿qué hubo? Vamos, pégale, mira, vamos a hacer, yo te ayudo. Tú no entiendes. No, necesitamos ser humildes, necesitamos escuchar la exhortación, necesitamos orar, ayunar y tener acciones. Y esto no nos va a garantizar que a todo le vamos a pegar al perro. Pero ¿saben? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe de la que la Biblia habla es una fe que acciona. Aún cuando siempre enseñamos el don de fe, que es un don pasivo, que es creer y no forzar las cosas, yo no le estoy hablando de forzar las cosas. Le estoy hablando de la respuesta lógica de aquel que cree que Dios lo va a hacer. Entonces se mueve en esa dirección. No se queda acostado, derrumbado. Es casi como decirle, si es verdad que tú me amas, entonces ven, sácame de acá. Y el Señor no nos va a chocholear en ello, ¿sabe? El Señor lo que dice, mujer, hombre de poca fe, levántate. Si crees lo que te he hablado, entonces levántate. Te doy la fuerza para que te levantes. Y nos fue impartida fuerza. Nos fue impartido gozo de parte del Señor. Yo lo sé. Porque la palabra de Dios dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Usted ha sido objeto de una bendición especial. Gozo nuevo. Viva en él, renuévelo cada mañana en la presencia. Escriba en un cuaderno todo aquello que usted por fe va a hacer para que Él haga lo que quiera. Pero vivamos conforme a la exhortación que hemos recibido. No la ignoremos. Ellos la recibieron, fue fuerte, los dejó marcados. Los 3 evangelios tienen la exhortación exactamente igual, y aquello de que ese género solo sale con oración y ayuno también. Esas 2 cosas los dejaron plop. Que eso también nosotros lo podamos recibir. No más dolor, revolcarnos en la frustración, en el dolor, cambiémosla por acción. En el nombre de Jesús. Amén.